correspondiente a el segmento de cardiología sobre hipertensión pulmonar, algo de semiología, diagnóstico y algunas pautas de tratamiento. La hipertensión pulmonar definitivamente es un síndrome clínico que vamos a ver está presente en muchas especialidades. La mejor forma de ubicarnos en el problema es ver unos casos que alguna vez hemos visto en la guardia y en el gabinete de ecocardiografía. Este es la unidad de trauma shock, que es anexo al servicio de emergencia, es la unidad que se cuenta con el máximo soporte de diagnóstico y tratamiento, luego sí de cuidados intensivos. Los pacientes críticos por lo general ingresan a esta área, en donde tenemos prácticamente todos los recursos de diagnóstico, monitoreo y tratamiento. Es decir, imagen básica, radiografía portátil, electrocardiograma, ultrasonido, soportes terapéuticos como ventilación mecánica, bombas de infusión. Es una unidad bastante completa. Y nos encontramos con esta imagen. Yo hago ecocardiografía y me llamaron a evaluar a una paciente gestante de 26 semanas que había ingresado con un síndrome de do torácico agudo, disnea incapacitante progresiva. Fue a la farmacia, le dieron un expectorante, le dieron un broncodilatador y la paciente, lejos de mejorar, empeoró. Este es el corazón del bebé, no es el corazón de la mamá. La mamá, este es la señal de electrocardiograma. El movimiento que se ve no es que hayamos estado con la mano con temblor en el momento, sino que la paciente estaba con una gran dificultad respiratoria. Si analizamos los latidos fetales, están en 172 latidos por minuto, censados a partir de la señal Doppler de la arteria pulmonar del bebé. La curiosidad nos hace ver edad gestacional, el diámetro bitemporal, longitud del fémur, placenta bien implantada, fúndica. Y seguramente que ya está pensando, ¿no? Que me he equivocado, que la clase era de hipertensión pulmonar, no de ecografía obstétrica. En realidad, lo que la mamá tiene es una catástrofe hemodinámica. Este ya es el corazón de la mamá. Y como ustedes pueden ver, hay un crecimiento. Esta es la aurícula derecha. Normalmente es más pequeña que la izquierda. Acá es al revés, es casi el triple. Este es el ventrículo derecho y vean ustedes que cuando la tricúspide se abre en diástole, el septum se va hacia la izquierda, la presión del ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho en todo el ciclo cardíaco. Comprenderán que algo pasa que ha elevado dramáticamente la presión de las cavidades derechas. Esta es una imagen de modo M, la válvula aórtica se abre y se cierra progresivamente. Este es un signo muy sensible de bajo gasto cardíaco. Y aquí tenemos las tres características de severo compromiso del corazón secundario a elevación de la presión arterial pulmonar. Es decir, crecimiento de las cavidades derechas, acentuación de interdependencia y signos de bajo gasto cardíaco. Alta mortalidad si los tres signos están presentes. Se ha dilatado el anillo tricuspidio, acá auscultatoriamente un soplo tricuspidio. Este es el hígado de la paciente, la vena cava no se colapsa, lo que indica que la presión de la aurícula está tremendamente alta. El movimiento que ven acá es sincrónico con la frecuencia respiratoria de la paciente, estaba en un severo distrés respiratorio. Otro caso relacionado también en una guardia en emergencia, recibimos o me llamaron a ver a un señor de 37 años con un marcado aumento de volumen del miembro inferior reciente, dolor torácico agudo con signos vegetativos asociados y disnea incapacitante. Además está decirles que en la semiología del dolor torácico, cuando se asocia a manifestaciones vegetativas o disnea, estamos ante un problema sumamente serio. Y la similitud con el caso anterior es, pues,
total, ¿no? Un gran crecimiento de las cavidades derechas, una gran acentuación de interdependencia, dilatación del anillo tricuspidio, insuficiencia tricuspidia, una severa disfunción del ventrículo derecho, y a diferencia del caso anterior, en este caso hicimos un contraste de solución salina agitada. Esto es lo que se debió ver en el caso de la primera clase, las cavidades derechas opacificadas. En ese caso el contraste se fue a la cavidad pleural, lo cual nos permitió diagnosticar perforación de vena cava superior. En este caso me confirmó la severa elevación de la presión de las cavidades derechas. Vean que se ven unos puntitos blancos en las cavidades izquierdas, y esto significa que se abrió la fosa oval y está pasando sangre no oxigenada de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Y ya lo que no siempre se ve, vean ustedes, se pudo ver el trombo, un coágulo tapando el tronco de la arteria pulmonar a nivel de la bifurcación. Acá está la solución salina y la imagen negativa del trombo. Definitivamente, embolia pulmonar, causa de hipertensión pulmonar tipo 4. Vamos a ver más adelante qué significa esto. La prevalencia de la hipertensión pulmonar es pues bastante baja, se habla más o menos un 1% de la población global, de todo el mundo. Y vean ustedes que el aumento de los parámetros que se usan en el diagnóstico, tanto la presión media arteria pulmonar como la resistencia vascular pulmonar, significan riesgo de insuficiencia cardíaca derecha y mortalidad. La hipertensión pulmonar básicamente es de dos tipos. Una es la hipertensión postcapilar, que es debida a enfermedad del corazón izquierdo, y la enfermedad precapilar, que es enfermedad a nivel de los pulmones. Aquí tenemos un esquema con los grupos, los 5 grupos que hay. La hipertensión arterial pulmonar primaria, el grupo 1, grupo 2, asociado a enfermedades del corazón izquierdo, grupo 3, enfermedades parenquimales, grupo 4, enfermedades tromboembólicas, como los dos casos que hemos visto, y el grupo 5, desórdenes hematológicos, enfermedades sistémicas, que son condiciones sumamente raras en donde no se puede identificar un mecanismo exacto. La prevalencia de la hipertensión tipo 1 es rara, la tipo 2 por enfermedad del corazón izquierdo es muy común, enfermedades pulmonares, acá se incluye el apnea obstructiva del sueño, la obesidad es relativamente común, la inducida por drogas es bastante rara y el grupo 5 también bastante poco prevalente. La hipertensión pulmonar tiene manifestaciones prácticamente en todo el organismo. Es posible identificar alteraciones funcionales en todos los sistemas, de ahí que este es un síndrome que afecta a todo el organismo. Y obviamente todas las especialidades involucradas, por ejemplo, en gastroenterología, musculoesquelético, nefrología, endocrinología, alteraciones inmunes, en algún momento vamos a ver pacientes con hipertensión pulmonar, de allí la importancia de tener en mente este síndrome. ¿Cuál es la definición? Es un síndrome caracterizado por una marcada remodelación del lecho vascular pulmonar. Hay un aumento progresivo de la carga vascular pulmonar que conduce a hipertrofia y remodelación de las cavidades derechas. La mortalidad está asociada a insuficiencia cardíaca derecha. La definición hemodinámica actual es el hallazgo de una presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, medida en reposo por cateterismo cardíaco derecho, que es el estándar de oro de comparación. Los valores hemodinámicos que mencionamos son medidos por el catéter de navegación o el catéter Swan-Ganz, que nos permite establecer la presión de las cavidades derechas. Esto lo conversamos en la primera clase. Esta es la curva característica de aurícula. El catéter avanza al ventrículo, curva de ventrículo. El catéter avanza hacia la arteria pulmonar, curva de arteria pulmonar. El catéter sigue progresando, se enclava, no avanza más, la presión cae. Esta es la presión capilar pulmonar, empleada para la definición de la hipertensión pulmonar postcapilar, mayormente por enfermedad del corazón izquierdo.
Los números comparados con las presiones izquierdas, vean ustedes, aurícula derecha 0 a 5 milímetros de presión, aurícula izquierda 5 a 12, ventrículo derecho 5 a 25, izquierdo 12 a 120, fin de diástole, fin de sístole, arteria pulmonar 15 a 25, arteria aorta 70 a 120, presión capilar pulmonar de 8 a 12 milímetros. Para calcular la presión media de la arteria pulmonar, que es punto para la definición, tenemos que sumar la presión sistólica de la arteria pulmonar a 2 veces la presión diastólica de la arteria pulmonar, dividimos entre 3 y me da la presión media de la arteria pulmonar. Si esta presión media es más de 20, diagnóstico de hipertensión pulmonar. El segundo punto, la resistencia vascular pulmonar, que diferencia la precapilar de la poscapilar, es decir, precapilar tiene elevada resistencia, poscapilar baja resistencia vascular pulmonar, es la presión media de la arteria pulmonar restada de la presión capilar pulmonar multiplicada por una constante y dividida entre el gasto cardíaco, que se puede calcular también por este catéter de Swan-Gas por el método de la termodilución. Entonces, si queremos hacer un diagnóstico exacto, tenemos que tener medidas hemodinámicas de presiones y resistencias vasculares pulmonares. Indirectamente con los métodos diagnósticos, sea la radiografía de tórax, como vamos a ver más adelante, mediante la ecocardiografía se pueden hacer estimaciones aproximadas de estos valores hemodinámicos y hacer una estimación indirecta. Si pasamos ahora a las definiciones hemodinámicas, tenemos fundamentalmente 3 grupos. El grupo precapilar, en donde el problema está antes del capilar pulmonar. Acá están los grupos 1, 3, 4 y 5, vamos a definirlos más adelante. Y la característica es presión media arteria pulmonar 20 milímetros, presión capilar pulmonar menos de 15 y resistencia vascular pulmonar más de 3. Observen ustedes que la presión postcapilar, que es después del capilar pulmonar, equivalente a la enfermedad del corazón izquierdo, grupos 2 fundamentalmente, y algunos tipos de grupo 5, presión media 20 igual, capilar mayor de 15, esto diferencia, y resistencia menor de 3, que es el otro parámetro diferencial para diferenciar precapilar de postcapilar. Pero para complicar la situación, hay patrones combinados, que hay elevada presión media, elevado capilar y elevada resistencia. Frecuentemente cuando la enfermedad del corazón izquierdo induce hipertensión arterial pulmonar y esta hipertensión arterial pulmonar induce disfunción ventricular derecha y la sobrecarga de volumen que se genera en el ventrículo derecho al final eleva las resistencias vasculares pulmonares. Entonces tenemos un síndrome clínico que está caracterizado por un remodelado vascular pulmonar. Secundario a la activación de cascadas, las principales descritas, la endotelina, el óxido nítrico, la prostacyclina. Por supuesto que hay también alteraciones a nivel de mecanismos inmunitarios celulares y mecanismos de tipo inflamatorio. Pero en donde hay, digamos, que son blancos terapéuticos y hay medicación para manejar el síndrome, tenemos estas 3 cascadas: endotelina, óxido nítrico y prostacyclina. Esta es la definición antigua, 25. Pero sepan ustedes que tenemos que tener presente que la precapilar va con presión capilar pulmonar baja, la postcapilar, presión capilar pulmonar elevada. Esto es característico de enfermedad del corazón izquierdo. Aquí algunos de los grupos: grupo 1, cardiopatías congénitas con severa hipertensión pulmonar, síndrome de Eisenmenger, hipertensión pulmonar que queda después de una corrección de cardiopatía congénita, por hablar de condiciones cardíacas que pueden dar hipertensión precapilar. Grupo 3, enfermedad pulmonar hipóxica crónica. Acá todas las enfermedades que inducen hipoxia, altura, enfisema pulmonar,
síndrome de apnea del sueño, obesidad extrema, por mencionar algunas de las causas más frecuentes que vemos en nuestra práctica clínica diaria. El grupo 4, ejemplo, los dos que le he presentado, embolismo pulmonar o estenosis arterial pulmonar congénita, y grupo 5, mecanismos no aclarados, ligados mayormente a enfermedades sistémicas o sobrevivientes de cirugías de cardiopatías congénitas complejas. La hipertensión postcapilar, aquí están todas las enfermedades del corazón izquierdo. Y de allí la importancia de reconocer este síndrome, porque las enfermedades del corazón izquierdo, por mencionar lesiones valvulares, cardiopatías congénitas simples con cortocircuito izquierda-derecha, obstrucción de las vías de salida, estas son condiciones tratables y nos permiten evitar el desarrollo de hipertensión pulmonar. Empezando ya con el detalle de los grupos. Esto ha habido una pequeña modificación a raíz del último Congreso Europeo de Cardiología. Acá está la referencia de la revista Europea de Cardiología, todavía no está publicando en línea, de agosto del año pasado, de este año, 2022, en donde se incluyó en la tipo 1 a los pacientes que responden agudamente a las pruebas de vasorreactividad que vamos a ver después, que es parte del diagnóstico en los centros avanzados de hipertensión pulmonar. Aquí tenemos la hipertensión pulmonar idiopática, la presión pulmonar sube, sabemos la causa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La que está asociada a drogas o toxinas, asociadas con enfermedades del tejido conectivo, y acá los reumatólogos ven frecuentemente pacientes con lupus, enfermedad del tejido conectivo, que por vasculitis pulmonar generan hipertensión arterial pulmonar. Infección por VIH, acá entra el infectólogo, hipertensión portal, el gastroenterólogo, cardiopatías congénitas complejas, los pediatras, esquistosomiasis, otra vez el infectólogo, afectaciones producto de cortocircuitos pulmonares o defectos del desarrollo pulmonar, y la hipertensión persistente del recién nacido. Condiciones del grupo 1. ¿Cuáles son las características clínicas de estos pacientes? Tienen signos y síntomas de hipertensión pulmonar, es decir, disnea de esfuerzo, fatiga, síncope. En el examen clínico, presión elevada venosa sistémica, edema periférico, obviamente los signos de las enfermedades asociadas. Los signos ecocardiográficos están limitados al corazón derecho. Y puede haber, como acá están todas asociadas a uso de drogas, el uso crónico de alguna sustancia asociada a hipertensión pulmonar, como anorexígenos, algunos quimioterápicos o alguna sustancia de las denominadas recreativas como la cocaína. El perfil hemodinámico es precapilar, o sea, tiene una presión media más de 20, presión capilar menos de 15, resistencia mayor de 3 unidades Wood. ¿Cuáles son las sustancias o fármacos asociados a hipertensión pulmonar de tipo 1? Aquí tenemos los anorexígenos, metanfetaminas, algunos aceites tóxicos, agentes alquilantes, que esto se usa en terapia de cáncer, se usa a veces en enfermedades del tejido conectivo, anfetaminas, cocaína, diazóxido, este es un vasodilatador muy potente que usábamos antes en las crisis hipertensivas de grado severo, interferón, fenilpropanolamina, que se ha retirado hace poco del mercado, está en muchos antigripales de mezcla. Vean ustedes que sustancias de uso muy común, como la cocaína, inducen hipertensión pulmonar, que si no tengo en la sospecha un paciente adicto o usuario de este tipo de sustancias que guía con disnea, con fatiga, que le encuentro edemas, le encuentro signos de disfunción ventricular derecha, si no pienso que puede ir asociado a hipertensión pulmonar, el diagnóstico se fue. El grupo 2. Tenemos acá toda la gama de enfermedades del corazón izquierdo. Falla cardíaca con fracción preservada o reducida, enfermedades valvulares,
Cardiopatías congénitas con cortocircuito izquierda-derecha, que tardíamente inducen a hipertensión postcapilar. Se incluye acá también todas las causas de falla con fracción de eyección preservada o reducida, como cardiopatía isquémica, muy prevalente en nuestro medio, hipertensión arterial sistémica, también altamente prevalente, que si no pensamos que a largo plazo pueden elevar la presión arterial pulmonar, el diagnóstico lo hicimos de repente una estenosis mitral severicia, pero me olvidé de buscar signos de cavidad derecha y el diagnóstico no fue completo. En las características clínicas tenemos toda la semiología de la enfermedad subyacente del corazón izquierdo. Llámese un soplo diastólico mitral, un sistólico mitral, un diastólico aórtico, un cuarto ruido, el antecedente de hipertensión arterial o que el paciente tuvo un infarto, todos los signos y síntomas de enfermedad del corazón izquierdo. La ecocardiografía muestra pues característicamente el compromiso izquierdo, además de los signos de enfermedad del lado derecho del corazón. El perfil hemodinámico, como ya mencionamos, presión media arterial pulmonar más de 20, capilar pulmonar más de 15, resistencia menos de 3. Pero algunos pacientes en estadios muy avanzados, sobre todo los valvulares, desarrollan patrones combinados en donde se eleva la resistencia vascular pulmonar, ocasionando pues un pronóstico bastante sombrío en este grupo de pacientes. En hipertensión tipo 3, el tercer grupo de hipertensión pulmonar, son todas las condiciones, enfermedades pulmonares primarias o condiciones que producen hipoxia. Aquí la enfermedad pulmonar obstructiva, llámese pacientes con asma bronquial severo, enfermedades restrictivas son enfermedades intersticiales. Nuestro país es un país en donde hay gran desarrollo de la minería, pero la minería informal no usa o no exige los sistemas de protección respiratoria, acústica, visual, que la minería formal, y hay muchos pacientes de la minería ilegal que lamentablemente desarrollan neumoconiosis y a corta expectativa de vida hipertensión pulmonar de tipo 3. Condiciones hipóxicas sin enfermedad pulmonar, acá entra la altura, los pacientes con obesidad extrema y también trastornos pulmonares del desarrollo. Aquí la característica predominante de la enfermedad pulmonar, las pruebas de función pulmonar e imagen del tórax son anormales, la polisonografía es anormal. Tener presente que el paciente obeso que ronca de noche, si no preguntamos en la historia, el paciente, el esposo, la esposa ronca, el papá ronca, se nos fue una de las causas de hipertensión pulmonar del grupo 3, asociado a apnea del sueño. Perfil hemodinámico precapilar, a menos que coexista alguna enfermedad del corazón izquierdo. Tener presente que la obesidad va de la mano con hipertensión arterial, con diabetes, con dislipidemia heterogénica y todo esto con enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria va con potencial daño del ventrículo izquierdo, fracción de eyección reducida o preservada, y se eleva también la presión arterial pulmonar. La hipertensión tipo 4. Aquí los casos de embolismo pulmonar. Debo mencionarles que los pacientes oncológicos con mucha frecuencia tienen estados hipercoagulables, inducidos tanto por la enfermedad oncológica per se, como por el tipo de tratamiento o por la inmovilidad que el paciente a veces por la severidad del compromiso tiene. Hoy en día hay tratamientos que precozmente curan muchos tipos de cáncer y a veces el diagnóstico precoz de un cáncer se hace por un episodio de un embolismo pulmonar asociado a trombosis venosa. Por eso se llama una manifestación de tipo paraneoplásico. Si yo tengo un paciente de más de 40 años que viene con una trombosis venosa que no se la causa, que complica con una embolia pulmonar, hay que buscarle cáncer porque es una causa muy relacionada con este síndrome de hipercoagulabilidad.
Hay también otro tipo de obstrucciones como algunas parasitosis. Hemos tenido casos de paragonimiasis con hipertensión pulmonar, un caso rarísimo, se reportó hace algunos años. Si hablamos de la clínica, todos los signos de hipertensión pulmonar. Y aquí un examen diagnóstico de elección, el examen de ventilación-perfusión, que será explicado cuando hablemos de exámenes auxiliares. No olvidar el antecedente de cáncer, es importantísimo en este grupo. El perfil hemodinámico es un perfil precapilar, obviamente porque la enfermedad está antes del capilar pulmonar. El grupo 5 son mecanismos multifactoriales poco claros. Acá, trastornos hematológicos crónicos, enfermedades sistémicas, trastornos metabólicos como enfermedades de depósito, pacientes renales crónicos con o sin hemodiálisis, fibrosis de mediastino, microangiopatía tumoral trombótica, condiciones bastante raras. Acá el perfil hemodinámico es precapilar. El grupo 5 es muy parecido en cuanto a parámetros hemodinámicos al grupo 1, pero tener presente que muchos pacientes pueden tener enfermedad del corazón izquierdo y pueden tener más de una vez patrón mixto. Esto es para ubicarnos en este mapa fisiopatológico, que es un pseudo invento mío, esto no está en los libros. Si hablamos de enfermedad precapilar, ubicamos dónde está el capilar pulmonar. El capilar pulmonar está aquí. Voy a activar mejor el punteo láser. Acá está el capilar pulmonar. Entonces, si yo hablo de hipertensión precapilar, son todos los problemas que están antes del capilar pulmonar. Acá tengo el circuito arterial pulmonar, tengo las cavidades derechas. Si hablamos de hipertensión pulmonar de tipo postcapilar, capilar está aquí, post todo lo que está después, que son las enfermedades del corazón izquierdo, valvulopatía aórtica, valvulopatía mitral, enfermedad primaria del ventrículo izquierdo, drenaje venoso anómalo pulmonar, por mencionar una cardiopatía congénita. Con este mapa creo que ya es bien sencillo ubicarnos. Precapilar, presión arterial pulmonar elevada, resistencia vascular pulmonar elevada. Postcapilar, presión capilar elevada, que equivale a decir presión diastólica final elevada, presión de aurícula izquierda elevada. Más fácil no puede estar. ¿Qué semiología tenemos en una hipertensión precapilar? Si el capilar está acá, toda la semiología del corazón derecho. De los síntomas, llenura precoz, dolor en hipocondrio derecho, edemas, fatiga. ¿Qué síntomas tenemos en la hipertensión pulmonar postcapilar? Disnea, soplos en las válvulas cardíacas, por mencionar lo más característico. Este es el característica de la radiografía de un paciente con hipertensión arterial pulmonar precapilar. Vean ustedes que no hay sangre en el pulmón. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular pulmonar está muy incrementada, la sangre no ingresa, se estanca en el ventrículo derecho, se estanca en la aurícula derecha, se estanca en el circuito venoso sistémico. Esta es la radiografía de la hipertensión venocapilar pulmonar. Vean ustedes que es completamente diferente. Tenemos dos patrones acá, las venas pulmonares están con dificultad para desaguar la sangre a la aurícula con dificultad para enviarla al ventrículo izquierdo porque se enfermó o hay enfermedad de cavidades izquierdas que elevan la presión de fin de diástole. Hipertensión venocapilar pulmonar, hipertensión arterial pulmonar. Semiológicamente, hipertensión pulmonar, sea pre o post, afecta las cavidades derechas. Y no se olviden buscar el soplo tricuspidio. Este es un corazón de un paciente con hipertensión pulmonar, aurícula izquierda, es por estenosis mitral. Aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, dilatación del tricuspidio por la sobrecarga, soplo sistólico tricuspidio. Semiológicamente, la palpación mostrará un impulso ventricular derecho. En el cuello veremos irritación yugular, signo de hipertensión venosa sistémica, reflujo hepatoyugular, por mencionar algunas características.
Entonces, la patobiología de la hipertensión arterial pulmonar significa que tenemos un remodelado vascular pulmonar. Además de las cascadas mencionadas, hay alteraciones a nivel celular, fibroblastos, células del endotelio, células de la capa media, células de tipo inflamatorio como linfocitos T, macrófagos, que van a migrar, las células musculares migran al subendotelio, hay una hipertrofia de la capa media, hay hipertrofia del endotelio, hay inflamación, hay depósito de tejido fibroso, hay trombosis, hay proliferación, neoproliferación vascular, lo que se mira en las lesiones plexiformes que vamos a ver más adelante. Este es un vaso normal con todos los componentes, elástica externa, elástica interna, capa muscular, endotelio. Este es un vaso con una hipertensión todavía en estadio inicial, vasoconstricción. Vean ustedes que el dibujo muestra como que se ha contraído la capa muscular y reduce la luz del vaso. Si la noxa que genera la elevación de la presión se mantiene en el tiempo y no la solucionamos, se va a hipertrofiar la capa media, va a haber fibrosis y ya tenemos una reducción sostenida de la luz del vaso. Si la enfermedad avanza, aparecen lesiones de tipo plexiforme. Si avanza más, lesiones trombóticas que pueden recanalizarse. Estos dos estadios ya lamentablemente estadios no reversibles. Hasta acá puede ser reversible. Ideal es diagnosticar cuando todavía estamos en este estadio, que es una obstrucción dinámica, que con el tratamiento, la solución de la condición asociada, podemos evitar la progresión de la enfermedad. Lo mismo, pero ahora con unos cortes histológicos. Aquí tenemos vasoconstricción, acá tenemos proliferación, acá tenemos lesiones de tipo plexiforme y ahí acá tenemos trombosis vascular. En un vaso, pues, con una severa hipertrofia, con un severo engrosamiento de la capa media. Mencionamos que las cascadas involucradas eran tres: la endotelina, el óxido nítrico y la prostaciclina. Las consecuencias de la activación anormal de estas cascadas genera endotelina, vasoconstricción y proliferación vascular. Si regresamos, esto es vasoconstricción, esto es proliferación. El óxido nítrico es el vasodilatador más potente que existe. Si la expresión del óxido nítrico está alterada, en vez de generar vasodilatación y antiproliferación, va a haber vasoconstricción y proliferación. La prostaciclina, a través de la cascada de ácido araquidónico, genera vasodilatación y antiproliferación. Si la producción de prostaciclina está alterada, definitivamente lo opuesto, vasoconstricción y proliferación vascular. Estas cascadas son las involucradas en los cambios estructurales vasculares que conducen a hipertensión pulmonar. Si empezamos a recordar un poco de la semiología, y recordamos que la disnea es un síntoma inespecífico que puede estar relacionado a condiciones cardíacas, pero también pulmonares, condiciones ajenas al corazón, ajenas al pulmón, como obesidad, anemia, debilidad muscular, miopatías, trastorno de ansiedad, ataques de pánico. Entonces comprenderán ustedes que la semiología y la búsqueda de antecedentes de las condiciones asociadas de los 5 grupos de hipertensión pulmonar va a ser mandatorio y va a ser un reto para quien hace la historia clínica y para quien hace el examen físico. Obviamente, si no tengo en mente el síndrome, no lo voy a buscar. Y consecuencia letal, no lo voy a encontrar. Esta es la secuencia diagnóstica. Es un slide muy cargado,
La evaluación empieza aquí. Voy a hacer un zoom y traducción y vean ustedes que lo principal es la historia clínica. Los síntomas capitales, disnea, fatiga. En el examen físico, vean ustedes, segundo ruido reforzado en área pulmonar. Tercer ruido derecho. Soplo sistónico tricuspidio. Si no examinamos los focos del lado derecho, si no hago una palpación buscando impulso articular derecho, se me fue el diagnóstico. Si no miro el cuello a ver irritación yugular, no hago la maniobra para ver si hay reflujo hepatoyugular, se me fue el diagnóstico de hipertensión venosa sistémica. Obviamente tampoco voy a buscar edemas. Entonces, la historia clínica es capital. Y el examen físico, tener presente que siempre cuando tenga un paciente con disnea, con fatiga, tengo que buscar semiología de cavidades derechas, tanto síntomas como signos. Si no pregunto por llenura precoz, dolor en hipocondrio derecho, mala digestión, no voy a buscar ni el segundo ruido, ni el galope derecho, ni el soplo tricuspidio. Si hice bien el trabajo, voy a estar en capacidad de, en el electrocardiograma y la radiografía de todas, como vamos a ver después, buscar la predominancia de las cavidades derechas. Parece política, ¿no? ¿El electro es de izquierda o es de derecha? ¿Es de cavidad derecha o es de cavidad izquierda? Este es el único caso en que la derecha es nociva. En todas las demás actividades humanas, la derecha es letal. La izquierda es letal, perdón, al revés. El plan de trabajo complementario, bueno, ya incluye toda una serie de exámenes, acá algunos de los principales, sobre todo los péptidos natriuréticos, que si no hice el trabajo semiológico, no voy a saber interpretarlos, ni mucho menos en qué momento solicitar los exámenes. Entrando en el algoritmo diagnóstico, vamos a aumentar. Vean ustedes, sospecha clínica de hipertensión pulmonar basada en síntomas y hallazgos clínicos. Historia clínica. Hallazgos clínicos, aunque se ha puesto el electrocardiograma y la radiografía de tórax más adelante, es el primer filtro después de la historia del examen físico. Si yo encuentro algún indicio de predominio derecho, el siguiente paso es hacer un ecocardiograma. En el eco transtorácico tengo que buscar cavidades derechas. Pero si yo no pongo en la orden, en la solicitud de examen, paciente con estenosis mitral, sospecha de hipertensión pulmonar, me van a decir estenosis mitral calcificada, área tanto, gradiente medio tanto, se descarta trombo en orejuela, pero no me dicen cómo está la personalidad pulmonar. Hay que hacer bien las órdenes y pedir evaluación de las cavidades derechas. Entonces, si yo hago una integración de los hallazgos clínicos, el plan básico, y dentro de la historia busqué alguna de las causas de los 5 grupos, voy a estar en capacidad de asignar al paciente en uno de estos 5 grupos de hipertensión pulmonar, valga la redundancia. Luego viene la rutina, por eso se ha puesto acá el electrocardiograma, la bioquímica básica, las pruebas metabólicas, la bioquímica complementaria, ácido úrico, hormona tiroidea, BNP, NT-proBNP, marcadores de colagenopatías, pruebas completas de función pulmonar, espirometría, una de las principales, y en la imagen básica, radiografía de tórax, ecocardiografía, si tengo tomografía, tomografía torácica. Si el paciente califica a uno de los grupos de hipertensión pulmonar y estoy en un centro que no es de alta complejidad, tengo que remitir al paciente
a un centro donde haya experiencia en diagnóstico y manejo de hipertensión pulmonar. Entiéndase un hospital nivel 3 o un hospital nivel 4. Avanzamos. ¿Cuáles son los exámenes básicos? El electrocardiograma y la radiografía de tórax los tenemos desde los centros de atención primaria. Entonces, no es excusa, yo estoy en un centro periférico, no puedo, no. En un centro periférico tengo un electro y tengo una radiografía de tórax. La limitación es no reconocer los signos de predominancia derecha. Por eso acá la comparación con la política, ¿no? El electro es de derecha o es de izquierda. Muy sencillo. Cuando un electro tiene predominancia en cavidades derechas, como comentamos temprano en la conversación de electrocardiografía, voy a tener una onda S o de flexión negativa muy visible en D1, en ABL, en B5 y en B6. Si todavía no han hecho sesión práctica de electro o teoría de electro, estos números romanos son puntos de observación. Son 12 puntos de observación, 6 periféricos y 6 precordiales. Recuerden, predominancia derecha, ventrículo derecho de flexión negativa predominante en D1, en ABL, en B5 y en B6. El ventrículo derecho, me voy a adelantar al eco, ¿con qué cavidad está conectado? Con la aurícula derecha. ¿Cómo reconozco un crecimiento de aurícula derecha en el electrocardiograma? Temprano mencionamos que la activación de la aurícula es en sentido vertical. Entonces, el crecimiento tengo que valorarlo en el eje vertical. Y una onda P, como la que ven acá, alta, acuminada y simétrica de más de 2.5 milímetros, crecimiento de aurícula derecha. Vean ustedes acá, muy bonita se ve la onda P. Acá también, acá también, acá también. Entonces, si yo tengo un electro con estas características, no hay duda que tenemos un paciente con hipertensión pulmonar o con algún problema en las cavidades derechas. Cuando hablamos de que el electrocardiograma puede mostrar las condiciones de trabajo de los ventrículos, nos referimos a la repolarización. Si yo tengo la onda T negativa, como la ven acá, que es la tercera onda del electrocardiograma, de expresión negativa en B1, B2, B3, o a veces hasta B4, esto significa sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Y ya tengo la característica de un electro con tendencia a la derecha, obligatorio, todo el trabajo, todo el esfuerzo diagnóstico para buscar hipertensión pulmonar. Radiografía de tórax también está presente desde atención primaria. En la segunda sesión práctica les comentamos al grupo algunos parámetros para reconocer si la radiografía tiene tendencia derecha o tendencia izquierda, por la visualización de crecimiento de las estructuras derechas o estructuras izquierdas. Ante todo, en una radiografía de tórax, como recordarán en la primera clase, hay tres puntos a observar. La forma del corazón, que me dice indirectamente qué puede estar pasando. No me dice es una estenosis mitral, es una estenosis tricuspide, pero me dice que algo pasa en las cavidades de ellos o las cavidades izquierdas. Lo que sucede en el corazón lo voy a ver en los pulmones. Y vean ustedes, voy a retroceder. Ejemplo de esto es lo que les mostré acá. No es igual hipertensión arterial pulmonar que hipertensión venocapilar pulmonar. Una imagen vale más que 1000 palabras, en este caso 2000 palabras. Solamente ver la radiografía, ya sé que acá tengo elevada presión arterial pulmonar, oligoemia periférica, y acá hay elevada presión arterial elevada presión venocapilar pulmonar.
Entonces, esto es lo que pasa en el pulmón, consecuencia de lo que hay en el corazón. Y finalmente, si la enfermedad es avanzada, impacta ponderalmente y el paciente se torna caquéptico. Vean ustedes que aquí voy a aumentar. Prácticamente la costilla no se ve tejido blando, paciente caquéptico. Entonces, no se olviden, la sombra, el pulmón, el tejido blando. Lo mínimo que tengo que ver en un paciente con patología cardíaca. Seguimos avanzando ahora para tratar de reconocer el derecho. Cuando tenemos en una radiografía cavidades derechas, la punta del corazón está ligeramente levantada. Esto parecería ser más un crecimiento biventricular, pero la punta se ve ligeramente levantada. Si recordamos que el ventrículo derecho está conectado con la aurícula derecha, tengo que buscar la aurícula derecha y el borde inferior derecho, por fuera del tercio interno del mitoras derecho, me dice que la aurícula derecha está crecida. Ya van dos. El ventrículo derecho está conectado con la arteria pulmonar. Busca la arteria pulmonar. Esta prominencia del arco medio es crecimiento de la arteria pulmonar. Algo pasa con las cavidades derechas. ¿Qué cosa es? No sé. Pero que algo está mal, definitivamente lo está. ¿Qué consecuencias tiene la alteración morfológica del corazón en el pulmón? Afinamos el ojo y vemos vasos en el tercio superior, vasos en el tercio medio y vasos en el tercio inferior. Este es hiperflujo pulmonar, tercer parámetro, muy diferente que hipertensión arterial pulmonar, pulmón negro, hipertensión venocapilar, pulmón blanco, y acá vasos prominentes. Esto es correspondiente a una cardiopatía congénita hasta que no se demuestre que no lo tiene. Más fácil no puede estar. Entonces, si yo tengo, y voy a regresar otra vez al slide de los circulitos porque acá sí es derecho, derecho. La punta del corazón levantada, como ven acá, el arco inferior derecho prominente y el arco medio izquierdo prominente, hasta que no se demuestre, son signos de alteración estructural de las cavidades derechas. Si quieren más fineza, las ramas de la arteria pulmonar dilatadas que acaban como dedos de guante. Todos signos de hipertensión pulmonar. Hay una clase complementaria de radiología que definitivamente se va a tratar más en detalle, pero estos son, como se dice, las perlas para rápidamente reconocer si la radiografía es derecha o es izquierda. Pasamos a la imagen básica que es la ecocardiografía. La ecocardiografía ve el corazón en movimiento en tiempo real, resultado inmediato a la cabecera del paciente, y me permite ver el crecimiento y geometría de las cavidades derechas, que en este caso están severamente dilatadas. Podemos ver los flujos de la sangre a través de las válvulas. Cuando el ventrículo derecho se dilata, la válvula tricúspide queda chica, aparece insuficiencia tricuspidia, y con el registro del flujo tricuspidio, midiendo la velocidad pico, yo puedo estimar la presión de la arteria pulmonar. En este caso, vean ustedes que es casi 4 metros por minuto. Hay una fórmula, 4 al cuadrado, o sea, 4 veces la velocidad al cuadrado, más la presión de la aurícula derecha, es equivalente a la presión arterial pulmonar. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Más presión de aurícula derecha, que en este caso la estimo en 20, 84 milímetros de mercurio de presión sistólica de arteria pulmonar. Hipertensión pulmonar severa. Así de sencillo. La geometría del ventrículo derecho como una D. Sugestivo de sobrecarga de presión o de volumen de ventrículo derecho. Algo hay en las cavidades derechas. Entonces, la ecocardiografía ya no me dice en una forma indirecta. Algo pasa con las cavidades derechas.
La radiografía, le confirmo que algo pasa con las cavidades derechas. Aquí me dice qué cosa es. Es una estenosis mitral, es una insuficiencia aórtica, es una comunicación interauricular, es una comunicación interventricular. Ya me dice qué patología estructural es. Y con esto yo ya estoy en capacidad de diagnosticar y si tengo la sospecha de algún grupo especial, remitirlo a un centro de expertos. Comenté ventilación, perfusión, y es lo que se ve acá. Aquí esto ya no se hace en un hospital periférico ni un nivel 2 o 3. Esto ya es un centro avanzado porque es un examen sofisticado. En la ventilación hacemos que el paciente inhale gas radioactivo. Si el gas se difunde en todo el pulmón, me da imágenes como las que ven acá. Pulmón, algunos segmentos con más concentración de gas, pero vean ustedes que en todos lados se ve imagen de opacificación. Ventilación. Para perfusión inyecto una sustancia marcada con un isótopo radioactivo. Si los segmentos están perfundidos, voy a ver una imagen idéntica a la ventilación. Si los segmentos están obstruidos por un coágulo, voy a ver imágenes triangulares donde no entra el contraste. Este es el ejemplo de enfermedad pulmonar tromboembólica crónica. Hipertensión pulmonar tipo 4, como mencionamos los primeros dos casos. Seguimos avanzando. No se olviden, electro con tendencia derecha, radiografía con tendencia derecha, eco, crecimiento de cavidades derechas, lamentablemente sospecha de hipertensión pulmonar. Olvidé esta última imagen de abajo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética, ven ustedes que da imágenes muy parecidas a la ecocardiografía. La diferencia de la ecocardiografía es que acá, si el paciente tiene el tórax con malformaciones como pectum excavatum, tórax en quilla, es un paciente asmático, voy a tener dificultades para ver el corazón. La tomografía y la resonancia hacen cortes como cuando uno corta la jamonada o el jamón y veo todo lo que hay en el corte. Adicionalmente, si hablamos de tomografía, me puede ver si hay o no hay calcio en algún sector. Si hablamos de resonancia, me puede decir si hay miocardio sano, o hay miocardio fibrótico, o hay miocardio infiltrado, o hay edema miocárdico, o sea, me caracteriza el tejido. Vamos a ver algo más de esto en la siguiente clase de enfermedades miocárdicas. Entonces, la imagen avanzada, tomografía, resonancia, medicina nuclear, caracterizan los tejidos, me dicen si hay segmentos obstruidos de una forma muy sencilla y bastante evidente. Entonces, voy a confirmar si hay alguna colagenopatía, alguna infección con VIH, si no se sospechó. Voy a hacer el examen de ventilación-perfusión. Test funcionales como la caminata de 6 minutos. Esto se puede hacer en centros periféricos. Simplemente hay que tener dos conitos, un cronómetro y nada más. Vamos con el paciente a una zona despejada del hospital, ponemos el primer cono en un punto X, empezamos a caminar, a los 6 minutos, señor, deténgase, medimos qué distancia caminó, ese es el test de caminata de 6 minutos. Pacientes con cero compromiso, que vamos a ver más adelante, caminan menos de 200 metros en 6 minutos. Comprenderán que es una severa limitación funcional. Si el paciente tiene sospecha de apnea del sueño, la polisomnografía, tomografía de resonancia, si está indicado. Y finalmente, el estándar de oro es el cateterismo cardíaco derecho, que mide las presiones pulmonares. Si la presión pulmonar sale alta, tengo que aplicar alguna estrategia vasodilatadora para ver si la presión pulmonar baja. Esto
desafío con vasodilatadores es lo que se llama, vamos a regresar a uno de los primeros slides, que es la modificación que ha habido este año. No respondedores a las pruebas de vasorreactividad y respondedores agudos a pruebas de vasorreactividad. Se han incluido en el grupo 1. Pero tengo que mencionarles que una controversia es que cualquier tipo de hipertensión pulmonar puede responder o no a los test de vasorreactividad. Entonces acá la modificación fundamentalmente es porque si el paciente responde, me queda la duda si de repente es por alguna causa primaria que incluye condiciones tipo genético. Por eso, los pacientes que no responden o que responden se han incluido en este grupo 1 de hipertensión pulmonar. Y este estudio se hace en centros avanzados de diagnóstico. Estábamos aquí. Muy bien, entonces estamos ya en el estudio hemodinámico. Cateterismo cardíaco derecho. En el hospital se ha empezado a utilizar óxido nítrico para pacientes en sala de operaciones con severa hipertensión pulmonar. Es una estrategia bastante costosa. El llenado de los tanques de óxido nítrico cuesta la módica suma de 30.000 soles. En los pacientes que se ha utilizado han estado con óxido nítrico 3 días y se acabó el tanque. Comprenderán que si la terapia es con óxido nítrico en forma permanente, pues es como comprarse un auto cada 10 días. Lamentablemente muy costoso. Por eso les decía que si yo tengo pacientes de grupo 2, enfermedad cardíaca, que sé que pueden desarrollar hipertensión pulmonar y son condiciones curables, todo el esfuerzo para solucionar antes que lleguen a hipertensión pulmonar. Si tengo un paciente con cifras que me hacen sospechar que puede tener hipertensión pulmonar, tengo que hacerle un test de ejercicio o infusión de medio litro de solución salina y ver cuánto aumenta la presión pulmonar. Esta es la información que nos da el cateterismo cardíaco derecho. Con el resultado de este examen vamos ya al algoritmo de estratificación, calificación de riesgo y diseñar el mejor tratamiento para el paciente con hipertensión pulmonar. Un tercer caso. Esta es una paciente de 38 años, no puse la edad. Nació con una cardiopatía congénita, la más sencilla de todas, un ductus arterioso. Hay una frase famosa, ductus diagnosticado, ductus operado, o ductus cerrado. Y cuanto más temprano, mejor. No se operó, no se corrigió, porque el paciente no tiene a veces acceso a la salud. Nuestra cobertura de salud, pues, es baja. Y cuando se hace alguna reclamación del gremio médico pidiendo recursos para salud, todo el mundo dice, no, el médico quiere más plata. No analizan el pliego que incluye mejoría de la cobertura de salud. En todos los pliegos está eso. Pero bueno, estamos en el Perú. Pregunta, ¿este electrocardiograma tiene tendencia derecha o tiene tendencia izquierda? Vean lo sencillo que es. D1, deflexión negativa. ABL, deflexión negativa. B5, deflexión negativa. B6, deflexión negativa. No hay duda que hay predominio de cavidades derechas. La aurícula derecha no está tan visible, pero es notorio el crecimiento del ventrículo derecho. En la radiografía de tórax, en mi grupo ya habrán hecho el artificio que les enseñamos de medir el índice de secado torácico y seguramente que ya están seguras que esto es más de 0,50.
Porque si ustedes miden con lo que sea la distancia de aquí hasta acá, doblan en 2 lo que han medido, eso es 0,50. Lo comparan con el ancho del corazón y es lejos más de 0,50. Pero vean ustedes el arco inferior derecho, muy crecido. El arco superior derecho que mencionamos, acá está la vena cava superior, está la vena ácido, está la aorta ascendente. Arteria pulmonar muy prominente. El borde izquierdo más bien es medio redondeado, que es izquierdo, pero ligeramente levantado, crecimiento biventricular como comentamos en la sesión correspondiente. Esta imagen hiperrefringente, hasta que no se demuestre que no lo es, corresponde a un conducto arterioso calcificado, que es lo que le da al paciente. Si ven ustedes el pulmón negruzco, hay hipertensión arterial pulmonar. Y vean ustedes que la paciente llega por dolor torácico, estado presincopal, que es manifestación de severo compromiso asociado a hipertensión pulmonar. Y vean cómo era el ecocardiograma, un gran crecimiento del ventrículo derecho. En el conducto arterioso el ventrículo izquierdo es muy grande, pero a pesar de eso, acá el derecho está aún más grande. Vean ustedes la severa insuficiencia tricuspidia, que me permite calcular una presión del ventrículo derecho arteria pulmonar de 105 milímetros de mercurio sistólica, y con la insuficiencia pulmonar, una presión diastólica pulmonar de 53 milímetros de mercurio. Severa hipertensión pulmonar, secundaria a una condición que debió operarse cuando nació la paciente. Por eso es que les digo que si yo estoy en atención primaria, identifico una causa modificable de hipertensión pulmonar, todo el esfuerzo diagnóstico para evitar que el paciente llegue a este estadio. La imagen del conducto arterioso, que es una imagen de alta velocidad, con la justa se ve que hay cortocircuito. Y las velocidades que deben ser de más de 4 metros y solamente hacia la izquierda, o sea, señal positiva, hay bidireccional. La presión de la arteria pulmonar es mayor que la presión de la aorta. Y vean ustedes que no supera el 1,60 m. Lamentablemente este caso tuvo un desenlace pues, fatal. Una condición de hipertensión pulmonar tipo 2, tipo 4, tipo 2, que pudo evitarse el desenlace. Otro caso, esta es una paciente de 22 años de edad, ingresa por disnea, dolor torácico, tos, espute motoico y síncope. El electro negativo en D1, negativo en ABL, B5, B6, no hay duda que hay crecimiento de cavidades derechas. Vean ustedes acá la onda P acuminada, no hay duda que tenemos crecimiento auricular derecha. Y vean ustedes acá el segmento ST descendente en D2, en D2, en D3, en ABF, en B1, en B2, en B3, sobrecarga de presión de ventrículo derecho. Vean ustedes el ecocardiograma, lo parecido que es al caso anterior. En esta paciente se buscó todas las causas de hipertensión pulmonar. No tenía lesión de válvula mitral, no tenía lesión de válvula aórtica, no tenía cortocircuito, no tenía colagenopatías, no tenía infecciosas. Este es un caso de hipertensión pulmonar primaria de etiología genética, grupo 1 de hipertensión pulmonar. La presencia de síncope en los pacientes con hipertensión pulmonar, alta mortalidad a 6 meses. Esta paciente falleció a los 8 meses que hicimos el diagnóstico. 22 años. Lamentablemente, hipertensión pulmonar primaria. Estos son los casos que, vamos a ver, se benefician con los tratamientos dirigidos a las cascadas o con trasplante de pulmón.
copia fiel del caso anterior, el ecocardiograma. En este caso, calculamos una presión pulmonar de casi 90 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces la ecocardiografía, hemos visto algunos signos, nos permiten confirmar la alteración estructural del corazón asociada con hipertensión pulmonar. Esto es básicamente cultural, ¿no? El concepto es que el eco me dice, el ventrículo derecho está crecido o no, la arteria pulmonar está crecida o no, cuál es la presión estimada de arteria pulmonar, hay crecimiento no de vena cava y aurícula derecha. Si el eco me dice eso, me siento tranquilo, ya sé que es hipertensión pulmonar. Tranquilo porque ya tengo el diagnóstico. Preocupado porque es un territorio bastante preocupante. Tenemos signos de baja probabilidad, mediana o alta probabilidad. Esto es también cultural. Pero si solicito un ecocardiograma a un paciente que sospecha hipertensión pulmonar, tiene que decirme su paciente tiene baja, intermedia o alta posibilidad de hipertensión pulmonar. Si no, no acepto el estudio, no acepto el informe. Entonces, vean ustedes cómo estratificar el riesgo. Signos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha. Esto es historia clínica. Examen físico. Progresión de síntomas. Historia clínica. Presencia de síncope. Historia clínica. Clase funcional del paciente. Historia clínica. Caminata de 6 minutos. Vean ustedes que si el paciente camina menos de 165 metros en 6 minutos, tiene alto riesgo de mortalidad a corto plazo. Hasta aquí yo puedo hacer en cualquier centro de atención primaria. Sospecha clínica. Test de esfuerzo cardiopulmonar ya centro especializado. Exámenes especiales como el NT-proBNP, ya hablamos de un hospital. Imagen básica o avanzada, también centro avanzado. Parámetros hemodinámicos ni hablar. Pero si no empiezo yo con lo básico, es la historia de examen físico, y la sospecha, pues el paciente va a venir como los dos casos últimos que les he presentado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Los pacientes con hipertensión arterial pulmonar confirmada, medidas de apoyo generales, tenemos que, como por lo general vienen con edemas, eliminar la sobrecarga de volumen, mejorar las condiciones de hipoxemia. La anticoagulación está en discusión, porque les he mencionado que la paciente última llegó con hemoptisis. Imagínense que estuviese anticoagulada, pues más un sangrado masivo. Dieta de ejercicio y algo importantísimo en atención primaria. Sospecha de hipertensión pulmonar en una mujer en edad fértil, anticoncepción segura, sí o sí. Contraindicación absoluta para la gestación hasta que no se determine la severidad de la hipertensión pulmonar. Si el paciente tiene alguna duda de entorno genético, asesoría genética, las vacunaciones según las que correspondan. Los pacientes que tienen una respuesta vasodilatadora, es decir, mido la presión pulmonar, le hacemos el test con adenosina, óxido nítrico y cae la presión pulmonar más de 10 milímetros, el promedio o el absoluto más de 40 con el gasto cardíaco sin variación, se califica como respuesta positiva. Y pasa tratamiento con bloqueantes cálcicos en alta dosis. Vamos a ver cuáles son las dosis altas después. Si el paciente tiene alguna condición curable, el tratamiento del caso, y tratamiento dirigido a hipertensión pulmonar con los medicamentos que actúan en las cascadas que mencionamos,
endotelina, óxido nítrico, prostaglandinas, y repetir el cateterismo en un año. Si el paciente no responde a los test vasodilatador, tenemos que evaluar el riesgo. ¿Qué significa evaluar el riesgo? Para eso usamos los scores. Los scores de riesgo tienen origen en las series de pacientes. Acá tenemos estudios del Grupo Europeo, Registro Francés, Europeo, Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de Respiración. Un grupo de estudios con PERA, el grupo sueco, y el más utilizado que es del estudio REVEL. ¿Qué incluyen estos scores o estos registros? Obviamente el diagnóstico, la demografía, la clase funcional, que es historia clínica, caminata en 6 minutos, pruebas de consumo de oxígeno, esto ya es centro avanzado, exámenes auxiliares complejos como BNP, NT-proBNP, características estructurales de aurícula derecha, medición de resistencia vascular pulmonar, gasto cardíaco, saturación de oxígeno, resistencia vascular pulmonar al cateterismo, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, presencia o no de derrame pericárdico, si hay o no insuficiencia renal y si el paciente ha requerido hospitalización. La información o el score más utilizado es el score REVEL. Y vean ustedes que dependiendo del grupo de hipertensión pulmonar, la puntuación es diferente. Si hay o no insuficiencia renal, la edad, la clase funcional, presión sistólica, frecuencia cardíaca, que cuanto más baja es la presión sistólica y más alta la frecuencia cardíaca, peor está el paciente. El T de caminata de 6 minutos, cuanto menos distancia camina, el score es más alto. Los niveles de BNP, que es un marcador de elevar presiones intracavitarias, presencia de derrame pericárdico, las últimas 2 pacientes, las 2 tenían derrame. Prueba de función pulmonar, presión de aurícula derecha, resistencia vascular pulmonar. Ingresamos la información de cada paciente y nos da el riesgo de sobrevida a 1 año. Entonces, vean ustedes que cuando yo hablo de hipertensión pulmonar establecida, el pronóstico es tan sombrío como sobrevida a 1 año. Y si les he mencionado que hay condiciones curables como enfermedad del corazón izquierdo, hay que hacer todo el esfuerzo. Si yo tengo un paciente que es consumidor de sustancias recreativas, causa hipertensión pulmonar de grupo 1, y no hago todo el esfuerzo por rehabilitarlo, es un paciente que se puede morir a corto plazo por esa hipertensión pulmonar. Si tenemos pacientes con colagenopatías, definitivamente hay que tener en mente que este síndrome puede estar presente en casi todos los ámbitos de la medicina interna, y si no lo sospecho, no lo diagnostico y el paciente se va a morir. Entonces, dependiendo de la calificación de riesgo, ¿qué hacer con el paciente? Riesgo bajo o intermedio, van a ir a terapia con una droga o con combinación de medicamentos con acción específica en las cascadas neuromorales. Los de alto riesgo, de inicio, combinación o considerar trasplante. En los pacientes que elijo terapia específica, seguimiento cada 3 o 6 meses. Examen físico, eco transtorácico, caminata de 6 minutos, bioquímica, evaluar calidad de vida, repetir el cateterismo. Si el paciente llega a bajo riesgo, seguimos con la evaluación cada 3 o 6 meses.
Si el riesgo sigue intermedio o alto riesgo, le damos una última opción, terapia triple. Y si no hay respuesta a terapia triple, trasplante pulmonar. Vean ustedes que el futuro de estos pacientes es un poco sombrío. ¿Cuáles son las drogas que tenemos? Si hablamos de calcio antagonista en alta dosis, esto se usa desde el siglo pasado. En el 95 aparece el epoprostenol, que es prostaglandina endovenosa, pero el paciente tenía que estar con infusión continua endovenosa, limitación funcional. 2001 aparece Bosentan. Este actúa a nivel de la cascada de la endotelina. 2002 teprostinil, 2004 ilopros actúa en cascada de prostaglandinas. 2005 el sildenafilo, propuesto inicialmente para enfermedad coronaria, luego para difusión eréctil y finalmente para hipertensión pulmonar. 2007 el segundo antagonista de endotelina, ambrisentan. 2009 tadalafilo, que sildenafil y tadalafil actúan en la cascada del óxido nítrico, inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Teprostinil, hipoprostenol endovenoso o inhalatorio, cascada de óxido nítrico. Macitentan, endotelina. El último es el Exipaz, que actúa a nivel del GMP cíclico. Actúa cascada de prostaglandinas igual que el Rosiguat. El problema es que Bosentan, ambrisentan, macitentan, Rosiguat, Selexipag, todos vía oral, son pues muy costosos. Hay fundaciones que proporcionan el medicamento. Conseguir llegar a estas terapias es un camino un poquito difícil. En nuestro país tenemos calcio antagonista en alta dosis, vamos a ver qué dosis son: sildenafilo, Bosentan. Los que actúan en prostaglandina se pueden conseguir, pero son muy costosos. Entonces, vean ustedes, si yo bloqueo la endotelina, con ambrisentan, Bosentan o macitentan, voy a conseguir vasodilatación y disminución de la proliferación, en teoría, porque esa es la consecuencia de una activación anormal de esta cascada. Si actuamos a nivel de la cascada de las prostaglandinas del ácido araquidónico, aumentando prostaglandinas, epoprostenol, teprostinil, ilopros, Selexipag, vasodilatación, disminución de la proliferación. Si actuamos en la cascada del óxido nítrico, Rosiguat, sildenafil, tadalafil, vasodilatación y proliferación y disminución de proliferación. Supuestamente debería haber un remodelado estructural favorable. Entonces, las drogas que tenemos: inhibidores de fosfodiesterasa 3, sildenafil, tadalafil, estimulantes de la guanilciclasa, Rosiguat, análogos de prostaciclina, epoprostenol, teprostinil, ilopros, agonistas de receptores de prostaciclina, Selexipag, y bloqueadores de receptores de endotelina, ambrisentan, macitentan, Bosentan. Vean ustedes las dosis de los calcio antagonistas. Nifedipino usamos para hipertensión arterial 30 miligramos cada 12 horas o hasta cada 8. Acá usamos hasta 240 miligramos por día. Si el paciente por la hipertensión pulmonar tiene hipotensión y bajo gasto, ¿cómo le voy a dar estas dosis? Algunos pacientes lo toleran, pero vean ustedes que es bastante desafiante utilizar los calcioantagonistas. Anlodipino usamos de 5 a 10 miligramos al día, acá tengo que dar por lo menos 20. Diltiazem utilizamos 60 cada 12, 60 cada 8 horas. Acá tengo que dar
de 240 a 720 miligramos al día. Diltiazem puede producir hipotensión y bradicardia. Entonces, indicación clase 2, incluso clase 3, según la severidad de compromiso. Las dosis de los receptores de este es cultural porque no están disponibles. Lo que tenemos nosotros en el país es sildenafilo, que se usa 20 miligramos cada 8 horas. En términos prácticos usamos 25 cada 12, 25 cada 8. Hemos ya usado hasta 200 miligramos al día. Tadalafilo también hay en el país, 40 miligramos al día. ¿Qué se consigue? Vean ustedes que utilizar sildenafilo en la máxima dosis en un periodo de 12 semanas, lo que se consigue es mejorar la caminata de 6 minutos 70 metros. Beneficio, pues, mínimo. Pero para un paciente que no podía caminar ni 200 metros, caminar 70 más, definitivamente como que le va a dar ganas de seguir viviendo. Pero el impacto en sobrevida y mortalidad no es el que se esperaba. Esto es pacientes sin eventos, llámese hospitalización, mortalidad, a 36 meses. Con la dosis máxima de macitentan hay una disminución, pero el paciente sigue teniendo eventos mórbidos. Con Celexipac, igual a 36 meses, disminución de eventos. O sea, hablamos de que con las drogas actuales, el pronóstico mayormente no supera 36 meses. Estos son metaanálisis. Cada uno de estos nombres son ensayos clínicos. Combinación de terapia o monoterapia. En todos los estudios, la combinación fue mejor que la monoterapia. Entonces, si yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar que califica de alto riesgo, considerar terapia de combinación. Difícil, pero no imposible, conseguir los medicamentos porque el paciente se va a beneficiar. Y esto impacta en el deterioro clínico. En mortalidad todavía no hay estudios contundentes que demuestren una disminución de mortalidad y tampoco un remodelado estructural positivo en los pacientes con hipertensión pulmonar. Por eso es que la posibilidad de trasplante pulmonar está indicado cuando la respuesta al medicamento no es favorable. Este es otro metaanálisis. Y aquí lo que mejora la caminata es 6 minutos. Al igual que el anterior slide, estos son ensayos clínicos. Acá tengo monoterapia, acá tengo combinación. La combinación, como ven ustedes acá, las conclusiones mejoran la caminata de 6 minutos. Y lo que se consigue son metros, no son kilómetros. Entonces, el paciente sigue con severo deterioro funcional. Algo hice mal. Estábamos acá. Nosotros todos los días vemos pacientes con falla cardíaca. Y dentro de la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, hablamos ya del grupo 2 específicamente, que es en donde podemos impactar favorablemente si el diagnóstico es precoz. Se han hecho muchísimos scores pronósticos. Este es un estudio de 747 pacientes, seguidos entre 34 a más o menos 23 meses, y se analizaron características estructurales del corazón del paciente.
Cavidad izquierda, volumen de aurícula izquierda, diámetro diastólico, diámetro sistólico, fracción de eyección, masa ventricular izquierda, morfología del ventrículo izquierdo, patrones de llenado del ventrículo izquierdo, presencia o no de hipertensión venocapilar pulmonar, insuficiencia mitral o no, y 2 parámetros de función ventricular derecha. Presión sistólica pulmonar y un índice de función ventricular derecha. Y vean ustedes que los 2 parámetros de disfunción ventricular derecha tienen un valor estadístico contundente en predecir mortalidad por todas las causas. Un segundo análisis sigue teniendo un significado importante los parámetros de función ventricular derecha. Obviamente secundarios a hipertensión pulmonar. Entonces no se olviden que compromiso de ventrículo derecho va asociado con mortalidad a corto plazo. Muy bien, esta es una experiencia que hicimos nosotros en el hospital, tratando de encontrar características que me califiquen compromiso funcional del ventrículo derecho en uno de los grupos de hipertensión pulmonar, que es el grupo 3. Analizamos los pacientes referidos para función ventricular derecha y descarte de col pulmonar, o sea, pacientes con enfermedad pulmonar. Encontramos 515 pacientes en una muestra de casi como 10.000 estudios ecocardiogáficos. Y encontramos los 3 signos que ya les mencioné en los 2 primeros casos. Crecimiento de cavidades derechas, acentuación de interdependencia y signos de bajo gasto cardíaco. Lo que vimos acá. Crecimiento de cavidad derecha. Las cavidades derechas deben ser, en palabras sencillas, no más de 2/3 partes de las dimensiones de las izquierdas. Aquí están al doble. Acentuación de interdependencia es cuando los tabiques interventricular e interauricular se desvían a la izquierda. Acá se ve muy, muy sencillo. Y signos de bajo gasto, hay varios signos, pero uno muy sencillo es el modo M de la válvula aórtica. Si la válvula aórtica se abre y se cierra, estamos en sístole, se le cuenta el ciclo cardíaco, signo de bajo gasto. Y criterio A, criterio B, criterio C. Teníamos un compromiso leve cuando teníamos un solo criterio, moderado 2 criterios, severo 3 criterios. Algo sencillo que con la información que vemos en el día se puede hacer. Y esto es para hacerles ver de que nos falta tener información de nuestros pacientes, tener estándares locales, porque nos basamos en guías europeas, americanas, canadienses, y no tenemos una guía peruana de cómo solucionar nuestros problemas. Conozcamos a nuestros pacientes, conozcamos sus problemas y empecemos a hacer nuestros parámetros de manejo. Bueno, a veces hacemos presentaciones fuera del país. Esto fue en Grecia hace algunos años. Acá hablé sobre enfermedad carotidia, que algunos slides los hemos presentado en la primera clase. Con esto el tiempo se fue rápido. Terminamos la conversación del día de hoy. Si hubiese alguna pregunta, todo quedó claro. La clase la voy a subir en unos minutos en formato PDF al grupo de Teams. Tuve trabajo y no lo pude subir más temprano. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Muy bien. Bueno, entonces, voy a coordinar con el doctor Orellana qué día hacemos la última clase, que es de enfermedades miocárdicas. Mañana con el grupo voy a dar la posibilidad de conectarnos temprano porque tengo programada ecocardiografía, que es un poquito complicado la conexión, pero voy a ver si es que puedo establecer comunicación. Muchas gracias, doctor.